Pienso que podemos empezar ahora. Entonces, buenos días o buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí presente y por esta conferencia sobre los flat panel, radiografía directa con flat panel. Entonces el tema de hoy es de explicar un poquito qué es un flat panel, cuáles son las diferencias entre los diferentes flat panel y las diferentes técnicas y tecnologías. Y al fin sería de intentar a explicar a vosotros cuáles son los parámetros que deben tomar en cuenta cuando eligen un flat panel por sus aplicaciones, porque cada aplicación necesita parámetros diferentes y hay que tomar estas en cuenta. Entonces lo vamos a terminar con una conclusión sobre eso. Y bueno, vamos a empezar la presentación. Cosa que quiero decir es que a la derecha hay un chat. Entonces, un chat donde puede preguntar todo lo que quiere y voy a intentar a mirar en este chat regularmente de manera a ver si hay cualquier pregunta e intentar de contestarla directamente. De todas formas, al fin de la presentación vamos a hacer una sesión de preguntas con contestas. Entonces, por favor, si tiene alguna cosa, alguna duda, me lo envíe y lo voy a contestar. Ok, entonces, hoy la presentación es de la empresa Dürr NDT que vosotros conocen, pienso. Estamos especializados en radiografía digital de manera general. Más que todo radiografía computarizada. Desde 15 años estamos líderes en el mercado de radiografía computarizada utilizando un escáner y placas de fósforo. Y hace unos años el mercado se ha desarrollado y la pregunta por flat panel está aumentando. Entonces, nosotros como especializados en este campo, estamos aquí por ofrecer un rango de flat panel adecuados por cada una aplicación. Y siempre estamos buscando por nuevos paneles de manera a contestar a todos requerimientos. El mercado se ha desarrollado tanto que hay muchas empresas hoy en día que ofrecen flat panels y a veces es un poquito difícil de entenderlo y de saber cuál es el mejor flat panel por tal aplicación o también al fin si el flat panel está un método, una técnica adecuada por una aplicación. Porque a veces no es la técnica la más adecuada y de nuestro lado Dürr NDT es también una fuerza para nosotros porque ofrecemos flat panels con un software muy elaborado y también ofrecemos la radiografía computarizada que puede cubrir un rango diferente de aplicación. Entonces tenemos este paquete, este combo que podemos ofrecer a cualquier aplicación, tenemos una solución. Y estamos aquí por ofrecer la solución la más adecuada por cada aplicación.
Entonces vamos a ir un poquito atrás de todo y el primer punto sería de presentar qué es DR y qué significa. Entonces DR está un término muy utilizado por definir la radiografía directa. Entonces, radiografía directa se hace con un flat panel que se llama también DDE, entonces viene del inglés Digital Detector Array. Y bueno, se llama DR radiografía directa. Llamamos DDE porque los detectores, los flat panel, detectan en tiempo real la radiación y no hay ningún otro proceso que detectar la radiación y adquirir unas imágenes. No hay ningún procedimiento como procesar las películas o poner las placas de fósforo dentro de un escáner para digitalizarla. Entonces se hace en tiempo real. Entonces lo puede ver aquí con el pequeño diseño que la fuente de radiación emite directamente sobre un objeto y el flat panel está del otro lado y conectado directamente a un computador, que tal un desktop o un laptop. Y sobre el computador hay el software y el software hace la adquisición de imagen y después puede trabajarla y utilizar filtros y diferentes parámetros por mejorar la imagen. La particularidad de flat panel es que son rígidos y no son flexibles como películas tradicionales o placas de fósforo. Entonces son rígidos y no están customizables en el tema de los tamaños. Entonces ofrecen tamaños fijos y también cada uno detector tiene sus particularidades. Es decir, que un detector, casi no hay detector que puede cubrir todas aplicaciones. Entonces, cada uno detector tiene sus performances y especificaciones. ¿Por qué DR, flat panel son interesantes? Bueno, el primer punto es que el contraste con flat panel es excelente. Lo que se llama SNR, que es el ratio de señal ruido, es muy alto sobre flat panel en comparación con radiografía computarizada, por ejemplo, o radiografía con películas. Y gracias a eso tenemos un rango dinámico muy alto y un contraste excelente, lo que permite ver muchos defectos en una imagen. Del otro lado, la resolución del flat panel, como es electrónico, es bastante limitado. Hoy en día hacemos flat panels con mejor resolución y se está desarrollando en este campo. Entonces, cada año vamos a llegar con resolución mejores y la evolución de los productos, especialmente estos últimos años, está muy rápida y excelente. Otra ventaja de los flat panels es que producen imágenes casi en tiempo real. Entonces, no hay ningún procedimiento adicional que la exposición. Entonces, en muchas aplicaciones es muy interesante por ganar tiempo. Y tercera grande ventaja es que no requiere casi ningún mantenimiento. Entonces no hay partes rotativas o que está de movimiento dentro del panel, todo está fijo. Entonces no hay ningún mantenimiento en este lado y no utiliza ningún consumible. Entonces casi no hay
ningún mantenimiento, lo que es también muy interesante por un uso regular. Un poquito de técnica por explicar cómo funcionan los flat panel. Entonces, la radiación llega sobre el panel y está convertida en un luz visible esta luz está visible por un material especial dentro del panel que se llama cintilador. Entonces, son varios tipos de cintilador, lo vamos a ver un poquito más tarde cuando vamos a ir punto por punto por cada especificaciones, pero el cintilador va a convertir esta radiación en un luz y esta luz va a ser leada por el pixel array, que es un sensor, y vamos a ver los diferentes tipos de sensor también más tarde. Y este sensor va a transformar esta luz en un señal digital que va a enviarlo al software, y el software lo va a adquirir y a transformarlo en una imagen digital. Todo eso, como lo he dicho, se hace casi en tiempo real. Entonces, las diferentes especificaciones de flat panel son aquí en la lista. Voy a ir atrás, atrás todas, pero las más importantes al principio son las, voy a decir las 4 o 5 primeros. La reactiva es el tamaño de la reactiva va a ser un punto mayor por seleccionar cuál tipo de panel necesita. También la tolerancia en radiación, entonces, cuál es el máximo kilovoltios o cuál es la máxima energía que el panel puede tolerar. Y el pixel pitch, pixel size, que es la resolución, es el tamaño de cada uno píxel, y va a jugar sobre la resolución espacial, que la resolución espacial es realmente la calidad de imagen. El pixel pitch no es la calidad de imagen, es la limita inferior técnica electrónica del panel y el tamaño de píxel. Vamos a ir atrás todos los puntos de todas formas, pero aquí son los más importantes cuando está buscando por un flat panel. Entonces, aquí una explicación de la reactiva. Casi siempre está visible sobre el panel con un cuadrado. Son 4 marcas sobre el panel que dice aquí es la superficie activa, y muchas veces hay esta cruz en el medio por mostrar que es realmente la parte central de la superficie activa. Usualmente son también unas partes alrededor que son electrónicos, y a veces los electrónicos son atrás de la superficie activa por maximizar la superficie activa y minimizar el tamaño global del panel. Pero en varias veces los electrónicos, las partes electrónicas son alrededor, como la primera imagen que puede ver del DRC2430HE. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, pero eso es muy interesante por los usos en cabinas o uso intensivo en cabinas por cuando la radiación está 24 horas por día y 7 días por semana, porque se puede cubrir con plomo y proteger un poquito los electrónicos de radiación.
Los tamaños de flat panel son casi siempre los mismos y varían de 10 por 24 centímetros. Es lo que tenemos, el DRC 1024, por ejemplo, que es el tamaño típico de películas tradicionales, y puede ir hasta 43 por 43 centímetros, 17 pulgadas por 17 pulgadas, que son los tamaños más grandes hoy en día en el mercado. Hemos hablado de tolerancia de radiación, entonces lo más van a utilizar el flat panel, lo más radiación va a tener, lo más se va a dañar un poquito los electrónicos. Entonces, en el tiempo es la manera también, bueno, se puede romper el panel cuando se usa en campo, que se cae de 3 metros, por ejemplo. Pero también en el tiempo se va a dañar un poquito los electrónicos, y es debido a la energía que se pone sobre el panel y que va a dañar un poquito cada año un poquito más. Es el uso, como cuando maneja un coche después de 100.000 kilómetros, es un poquito menos bien que cuando sale del garaje, ¿no? Entonces es eso, y es debido a la radiación que va a ligar sobre el panel. En este caso, está bien de respetar lo que es recomendado por el supplier, por el fabricante. Entonces, el ejemplo aquí es es por un panel nuestro. Decimos que hasta 350 kilovoltios se puede utilizar por long life, largo termo, porque el panel los electrónicos están de manera estándar protegidos hasta 350 kilovoltios. Si utiliza más que 350 kilovoltios y que está posible, como en el ejemplo aquí del DRS2430 alta energía, HE, de posicionarlos cuando los electrónicos son al lado, es posible de protegerlo con plomo, y de esta manera puede ir mucho más alto en radiación porque los electrónicos serían más protegidos. En el caso que no lo protegen, hay que respetar las recomendaciones del fabricante, que va a decir hasta cuántos kilovoltios o cuánta dosis el panel está protegido. Si la protección es internal, como lo he dicho, que hay la parte activa, y que atrás de esta parte activa sería protección de plomo, y atrás del plomo serían los electrónicos. Se utiliza este método mucho por flat panels portátiles que se utilizan en campo. De esta manera el flat panel está más compacto, y en campo no se utiliza mucho, muy alta energía. Entonces, está bastante interesante por uso en campo, porque también el peso está limitado. Cuando los electrónicos están posicionados al lado, como es el caso aquí en el DRC2430HE, que es High Energy, alta energía, los electrónicos son posicionados al lado de manera a poder protegerlos. Y esto es muy interesante por uso en cabina, donde el peso no es importante, donde el tamaño tampoco es importante, y donde se puede poner una protección muy gorda de plomo, de manera a proteger bien el flat panel y poder trabajar mucho más largo en tiempo con este flat panel. Casi siempre está recomendado por el fabricante una energía máxima por cada uno flat panel. Entonces hemos hablado del pixel pitch, o pixel size. Normalmente
estos dos parámetros son los mismos, pero pixel size o pixel pitch no es la misma cosa. El pixel pitch es el tamaño, la distancia entre dos píxeles. Entonces toma el centro de cada uno píxel y es la distancia entre los dos. Y el tamaño del píxel, entonces pixel size es el tamaño de cada uno píxel. Y como le he dicho, casi siempre es el pixel pitch es la misma cosa que el pixel size. Entonces el resultado, el número del pixel pitch es exactamente el mismo que el pixel size. Lo más pequeño, el pixel pitch, la mejor calidad de imagen puede tener. Entonces, la mejor resolución va a tener. Normalmente hay una variación entre 70 bueno, lo más cómodo es 75, 76 hasta 200 micrones. Son paneles que van más abajo que eso. Por ejemplo, paneles CMOS que pueden bajar hasta 19. Tenemos, por ejemplo, en nuestra gama un sensor de 19 micrones que ofrece una resolución excelente. Pero no está interesante de siempre buscar por el tamaño de píxel o lo más pequeño. Como le he dicho, cada uno parámetro tiene interés, depende de la aplicación. Entonces, si está buscando por soldaduras en materiales muy pequeños, muy finos, está interesante de tener una alta resolución, entonces un pixel pitch muy pequeño. En el caso de corrosión, por ejemplo, no es muy interesante porque cuando tiene más dosis también crea más ruido y todo. Entonces, cada una aplicación tiene sus especificaciones típicas y eso lo vamos a ver al fin. Entonces, puede ver aquí un ejemplo es un poquito como fotografía. Cuando toma una foto con una cámara de muy alta resolución, puede hacer un zoom hasta muy, bueno, hacer un zoom muy lejos en la imagen y sin ver los diferentes píxeles. Y cuando no tienen más grandes píxeles, el zoom es limitado, como lo puede ver aquí en la imagen. La resolución espacial, entonces, es la resolución de la imagen. Entonces, es dependiente del pixel pitch, pero no es la misma cosa que el pixel pitch. Entonces, el pixel pitch es la limitación la más baja electrónicamente de física del panel, pero la resolución espacial depende de muchos otros parámetros. Entonces, una definición de la resolución espacial sería que es el detalle el más pequeño que puede diferenciar en una imagen. Y la manera de calcular es con un IQI duplex, entonces son dos hilos y cada vez se calcula de esta manera, es que hace la diferencia entre el ruido normal de la imagen y ver el gap entre los dos hilos. De manera técnica depende también de con qué norma está trabajando. Si está trabajando con la norma ASME no requiere ningún tipo de cálculo con IQI doble hilos, pero si trabaja con la norma ISO, la norma ISO requiere de hacer esta prueba con el flat panel por demostrar cuál es la limitación en eso.
Entonces, es de hacer de medir el gap aquí, y este punto más alto debe ser más que 20% del total del gap aquí. Entonces es un poquito teórico, pero de todas formas nuestro software lo detecciona automáticamente si hay un IQI doble hilos en la imagen. El software lo va a detectar automáticamente y medir directamente dentro de la imagen por dar a vosotros cuál es la resolución espacial efectiva de la imagen. Y como le he dicho, esta resolución espacial depende mucho del pixel pitch, porque no puede bajar más, bueno, menos que el pixel pitch, pero no solo. Entonces, y no está en la misma, el mismo número que el pixel pitch. Entonces, en el caso que yo tomo mi panel de RS2430 de 76 micrones de pixel pitch, no voy a tener 76 micrones de resolución espacial. Es el mínimo. No puedo tener 70 porque la limita física es 76, pero no significa que voy a tener 76 micrones. Depende de muchos parámetros, depende de la fuente, del tamaño del punto focal de la fuente que está utilizado, depende del medio ambiente, depende de muchas cosas, pero es muy similar al pixel pitch, pero no es la misma cosa. Los números de bits es el número de niveles de gris. Entonces, lo más bits tienen, lo mejor puede diferenciar los niveles de gris. Entonces, lo más bits por píxel que tiene, la mejora dynamic range, rango dinámico va a tener, y la mejora calidad de imagen, diferenciación entre diferentes niveles va a tener. Entonces aquí es un ejemplo también cuando tiene un bit que es 2 niveles de gris, es blanco o negro, o aquí son 4, entonces blanco, negro y 2 versiones de gris, y aquí con 16 bits. Lo que es el más cómodo en el campo de radiografía digital es 65.536 niveles de gris, entonces puede diferenciar bien las cosas. Regresamos al tema de cintilador. Entonces, existe diferentes tipos de cintilador, y el cintilador va a ser un factor muy importante cuando está buscando por la resolución espacial de un panel. Y la sensibilidad también a radiación. Entonces son muchos, varios diferentes tipos de cintilador, pero lo más utilizado en tema de radiografía digital industrial es el GADOX, gadolinium oxysulfide. Bueno, es bastante científico, lo vamos a llamar GADOX. Entonces GADOX es el más utilizado. Y tenemos también por unas aplicaciones cesium iodide, que está utilizado, y cesium requiere menos dosis. Y más que todo está recomendado por uso con dosis limitada, pero hay hay posibilidad de lo que es image ghosting en el caso que se utiliza con más alta dosis. En nuestro rango de detectores, lo que utilizamos el más es el fine, lo puede ver aquí a la derecha en el diseño. El fine es lo que utilizamos el más,
cada uno de nuestro panel está disponible con un cintilador Plus también. El Plus está utilizado con alta energía, que tal son rayos X o más que todo con gamma. Es recomendado utilizar el Plus. Y ahora acabamos de introducir el HR, que es Ultra High Resolution. Entonces permite de bajar la resolución, tener una imagen de muy alta resolución también. Y después del cintilador hay el sensor, el tipo de sensor, el pixel array. Entonces el tipo de sensor que puede medir esta luz y transferirla en una imagen digital. Entonces son diferentes tipos que existen en el campo industrial. De nuevo, se utiliza mucho más el TFT, Amorphous Silicon, porque Amorphous Silicon permiten paneles de más grande tamaño. Entonces, por ejemplo, existe también CMOS. CMOS está muy bueno, permite bajar la resolución, tener una resolución excelente. Como lo he dicho, tenemos un sensor de CMOS de 19 micrones de resolución, es excelente, pero CMOS tiene dos desventajas, voy a decir, es que está limitado en dosis y también el tamaño. Entonces, con CMOS es imposible de hacer grandes tamaños de paneles. Pero la ventaja grande de CMOS es que requiere menos dosis también. Y tiene una resolución excelente. Conectividad son dos cosas a mirar un poquito también. En el caso que utiliza, hay que hacer la diferencia siempre de qué busca. Busca un panel por un uso en campo, entonces un panel móvil portátil, o un panel por usar en una cabina de manera fija, o en un búnker que no necesita ser portátil. Entonces, son dos temas en la conectividad. Es posibilidad de conectarlo en Wi-Fi, wireless. Entonces, muchos paneles ofrecen eso. Y lo ofrecen por paneles portátiles o por paneles fijos, ambos. Y también existen, entonces, Ethernet. Conexión de Ethernet, entonces sería un cable que conecta el flat panel hasta el laptop. Entonces, nosotros trabajamos como un rango máximo de 100 metros con un cable Ethernet y en Wi-Fi también es muy limitado. En el caso que trabaja en un búnker, por ejemplo, es bastante difícil de conexionar por Wi-Fi porque los muros son muy gordos y la transmisión no se hace bien. Y también en campo a veces es recomendado de utilizar una técnica externa, para mejorar el rango operativo, entonces la distancia, de utilizar un tipo de antena. Misma cosa por la fuente de potencia. Son dos opciones: o trabaja con batería, y baterías es una ventaja muy grande en el caso de uso en campo. Entonces, flat panel portátiles es muy importante tener baterías. Pero baterías tiene un tiempo de uso limitado y está un poquito dependiente de este tiempo y también de cargar la batería.
Nosotros ofrecemos siempre 2 baterías con cada uno de nuestros flat panels. De esta manera puede trabajar con una y cargar la otra. Y entonces utilizar en campo está muy bien porque solamente toma el panel y no hay otra externa, caja externa a tomar con el panel. Son muchos proveedores que tiene el flat panel que debe conectar a una caja externa y debe tomar las 2 cosas en el campo. Y por la caja externa contiene la batería y a veces más que todo la conectividad Wi-Fi o Ethernet también. Y por el uso en cabinas se recomienda una fuente de potencia externa. Entonces es de conectar el flat panel a la fuente de potencia, al mains directamente. De esta manera no tiene ningún problema de carga de batería y se puede utilizar 100% del tiempo sin problema. Los paneles que se utilizan en cabinas casi siempre tienen una caja externa, como lo puede ver en la imagen aquí. Y esta caja se conecta directamente al panel y se conecta a la fuente de potencia. ¿Cómo robusto está el flat panel? Este punto es muy importante por el tema de flat paneles portátiles que se utilizan en campo. Y son 2 cosas, es el nivel de IP, entonces es el weatherproof nivel. Y segunda cosa es el drop test, entonces prueba de caída. Y la prueba de caída depende mucho del housing del flat panel y en el caso que utiliza una protección externa o no. Entonces nosotros ofrecemos, por ejemplo, lo que puede ver aquí, un mounting frame se llama. Es una caja externa donde pone el panel para hacerlo más robusto que es. Y también cada panel tiene una arquitectura diferente. Por ejemplo, nuestro rango de RC tenemos 10-24 centímetros, 24-30 centímetros. Tiene un housing muy robusto que es hecho en aluminio en una parte, es una sola parte. De esta manera podemos, hemos hecho las pruebas de caída y tenemos el certificado hasta 1 metro. No creo que son muchos en el mercado que pueden decir eso. Segunda cosa es el nivel de IP. Entonces, IP nivel es dicho con 2 números, de 1 a 6 y de 1 a 8. Y es el primer número sería por polvo. Entonces, ¿a qué nivel está protegido sobre polvo? Y el segundo número es por agua. Entonces, nuestros paneles tienen IP67. Es decir, que por el tema de polvo es el mejor. Entonces, está protegido con polvo. Entonces, que polvo no va a entrar dentro del housing entre 2 y 8 horas. Entonces, es el mejor que puede tener. Y sobre el tema de agua es 7. Es decir, que puede ir hasta 1 metro de profundidad en agua, completamente en agua, durante 30 minutos. Y durante estos 30 minutos, hasta máximo 1 metro, no sería agua que va a llegar adentro del housing también. Lo voy a decir de manera toda honesta, no sirve a nada de ir hasta 1 metro dentro del agua, pero dice que es bien robusto los paneles. Otro punto sería el frame rate. Entonces, es el frame. Lo voy a explicar de manera teórica cómo funciona un flat panel y porque hemos hablado del rango dinámico
y del flat panel y el rango dinámico, el contraste de un flat panel es tan bueno porque la tecnología del flat panel trabaja en vivo, en tiempo real, y en tiempo real va a adquirir fotos, imágenes. Y cuando va a generar una imagen, como lo puede ver aquí abajo en el ejemplo, puede adquirir varias imágenes y se hace automáticamente dentro del software. Puede poner que va a tomar 5 imágenes y estas 5 imágenes van a ser puestos juntos y la medida de estas 5 imágenes van a dar una imagen. Y este procedimiento permite de eliminar mucho ruido sobre las imágenes. Entonces es muy interesante. Y el frame rate sería la potencia del panel de adquirir muchos frames, muchas imágenes en una segunda. Entonces, en un alto número de frames por segundo es muy interesante por radiografía, real-time radiography. Por ejemplo, CT, entonces tomografía o radiografía en vivo cuando en campo automotivo, por ejemplo, cuando las piezas se pueden rotar y puede ver en tiempo real por analizar las piezas y identificar defectos. Radiografía en campo no utiliza esta técnica. La radiografía en campo va a adquirir una imagen y sería la imagen a evaluar. Entonces, en radiografía en campo es menos interesante tener un alto frame rate. Y el software también es muy importante porque puede tener el mejor panel del mercado si tiene un software que no funciona bien o que no puede sacar el mejor de este panel, no sirve a nada. Entonces, bueno, Dura NDT trabaja con el software DetectX, que es un software desarrollado en Alemania y que hacemos, y es un software muy nuevo, hace un año que lo hemos puesto en el mercado y es realmente un software de alto rendimiento. Puede adquirir imágenes, varias imágenes al mismo tiempo, puede conectar muchos equipos, entonces diferentes escáneres CR o un CR, así como un DR, y trabajar al mismo tiempo con los dos. Y es muy intuitivo, muy rápido, porque utilizamos, bueno, las tecnologías modernas. Y bueno, un buen software es muy interesante y muy importante en el caso de radiografía digital. Entonces, un resumen de todo. Cuando busca un flat panel, es importante de mirar en estos puntos. Entonces, el tamaño de los objetos que necesitan inspeccionar van a orientar ustedes sobre el tamaño requerido de flat panel. Si tiene partes muy pequeñas, no sirva nada de tener un flat panel más grande. Entonces es muy importante de hacer el focus sobre eso. Segunda cosa sería también tamaño de defectos. Si tiene un defecto de 5 milímetros a buscar, no sirva nada de tener un flat panel que puede bajar a 80 micrones de resolución espacial. Entonces, es una otra cosa a considerar. No sirve a nada de tener el mejor cuando no lo necesita. También es importante de mirar cuál es la limita en radiación. En el caso que
no va a trabajar más que 100 kilovoltios con rayos X, por ejemplo. No sirva a nada de tener un flat panel que puede trabajar hasta 15.000 kilovoltios. Entonces es la cosa. Y si trabaja con alta radiación, es necesario de buscar por un panel que puede proteger con plomo, con un shielding externo. Entonces, todos estos puntos llegan también a la conclusión de hay que mirar qué tipo de aplicación van a tener. ¿Va a utilizar en campo solamente o va a utilizar solamente en cabinas o en un búnker? Entonces, portátil o fijo. ¿Lo necesita con cable o es necesario absolutamente de tener wireless, Wi-Fi? Y misma cosa con batería. ¿Tiene posibilidad de conectar a una fuente de potencia o necesita batería? O ambos. Y bueno, son varias otras cosas que es el servicio, mantenimiento, quién es el proveedor, qué garantía entrega y todo. Entonces, son mucho más cosas y estas son los puntos principales, pero siempre es necesario de hablar con una persona calificada. Y en Dura NDT estamos disponibles nosotros como Sales Manager, vendedor, personas técnicas en la empresa, así como nuestros vendedores mundiales, dealer, distribuidores. Trabajamos con distribuidores en más de 90 países en el mundo, entonces cubremos bien el mundo y siempre tiene un distribuidor local a quien puede preguntar y él está capaz de orientar a usted, y en el caso que nosotros que es necesario que estamos incluidos en la discusión, siempre estamos disponibles por eso. Entonces esto es por el momento nuestro rango de flat panel, y puede ver este pequeño gráfico por mostrar los diferentes tamaños de área activa que tenemos, así como el pixel size, entonces el tamaño de píxel que va a orientar también la mejora resolución que puede tener. Como le he dicho, tenemos DR7 de 19 micrones, tenemos 3 paneles de tamaños diferentes que tienen 76 micrones por llegar a 80 micrones de resolución. Y tenemos grandes paneles de 100 micrones de pixel pitch, y después tenemos paneles que son más uso en cabina y alta frame per second, que son los DRP con más alto micrones, menor resolución. Y tenemos varios paneles que llegan muy pronto en la gama de DUR. Entonces, en el caso que quiere conocer más, estamos disponibles por contestar, y también nuestros distribuidores lo pueden contactar de manera a tener más informaciones y mirar sobre nuestro website y redes sociales por informaciones. Como le he dicho, cada rango está especializado por unas aplicaciones. Entonces, en el campo aeronáutico, aerospace, nuestro rango 19 micrones y 77 micrones pueden trabajar bien en este campo. Todo lo que es soldadura necesita una resolución pequeña a media, y lo que es casting, automotive o todo el tema de corrosión, casting es medio, es medio a alto, y todo el tema de corrosión no necesita una resolución más baja. Una resolución tradicional es más que suficiente.
Y aquí un poquito más de información también por el tema de aplicaciones. Entonces, en el caso que necesita mirar por soldaduras, la resolución es muy importante, el contraste, la señal ruido es muy importante. El tema de tamaño del flat panel no es tan importante, depende de si es soldadura sobre plata, placa plana o si es en tubería. En soldaduras de tubería a veces el tamaño no es importante porque necesitas de todas formas hacer mucho más tomas. Y bueno, por soldaduras en campo es muy interesante ser la portabilidad y que sea robusto y también batería y Wi-Fi son importantes. El shielding, entonces la protección, está media importante porque depende, no va a utilizar de manera continua en la radiación y no son radiaciones muy altas. Si tomamos ahora el uso de cabinas, resolución, contraste y tamaño del flat panel de la reactiva es muy importante. Y el otro lado, la portabilidad, si es robusto o si es Wi-Fi o con batería, no importa. Y también importa mucho la posibilidad de proteger más. Y como el campo aeronáutico, aerospace, resolución y señal ruido es muy importante. Todas las otras cosas, bueno, más que todas estas partes son bastante pequeñas, entonces tamaño no importa mucho. Y con el tema de corrosión, que es también un tema muy importante, la resolución no importa, porque no estamos buscando por defectos, pero por medir. Y en este caso no es necesario tener resolución muy alta. Bueno, aquí estamos. Se termina la presentación con este resumen. Entonces, yo puedo ver que yo tengo unas preguntas. ¿Cuál es la vida útil de un flat panel? Como le he dicho, depende un poquito. Depende de varias cosas. Si este flat panel, bueno, ¿cuál es el nivel de protección? ¿Hasta qué radiación son protegidos los electrónicos? En el caso que está... En el caso que que utiliza un nivel de radiación más bajo que la limita, en el caso que cubre más el flat panel, todo eso juega un poquito sobre la vida útil. Entonces, depende también del uso. Si lo está utilizando 7 días por semana y 24 horas por día, la vida sería mucho menor. Hay que mirar, no podemos decir un número sobre eso. Los fabricantes normalmente dan unos números que son un máximo de dosis en gray. Entonces varía y es muy difícil de dar una respuesta muy precisa sobre eso porque depende de muchos parámetros y hay que ver un poquito la recomendación de los fabricantes también por el nivel máximo de energía que puede tener.
Y después, bueno, no se rompe de un día al otro. Se va a disminuir un poquito la calidad de imagen. Puedes ver aquí hay unas píxeles que son muertos y eso son las cosas que va a dañarse sobre Flat Panel. Dur es fabricante. Bueno, no. Trabajamos con fabricantes, pero la cosa a saber es que no hay muchos fabricantes de flat panel en el mundo. Creo que son 4 o 5 fabricantes que tienen la tecnología por fabricar flat panel, la tecnología por fabricar CMOS o Amorphous Silicon, TFT, productos. Entonces, DUR no fabricamos nosotros el panel global, pero trabajamos con fabricantes que fabrican por nosotros. Entonces, los paneles, el rango de RC, por ejemplo, es fabricado por Dur NDT y es un panel Dur NDT. Solamente el pequeño DR7, el pequeño CMOS lo fabricamos nosotros, entonces, bueno, compramos la parte CMOS de un fabricante y fabriquemos todo alrededor de este panel. Fluoroscopia. Bueno, no tengo mucha experiencia en fluoroscopia, pero lo que creo es que fluoroscopia utiliza mucho radiografía en vivo, en tiempo real, y creo que es más un tema de software que realmente flat panel, porque con fluoroscopia creo que necesita muy alto frame per second y el software va a transferir eso en imágenes. Pero nosotros no lo hacemos porque nuestro software no lo permite en este momento y no tenemos ningún plan en este momento por hacerlo. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Creo que ya llegamos al fin del tiempo anunciado, entonces era un poquito largo. Espero que estaba claro, pero en el caso que tiene alguna duda, en el chat yo voy a escribir mi correo electrónico y siempre me puede contactar. Y ¿qué ventajas tienen los paneles de DUR? Que tengo como pregunta. Bueno, el tema es una pregunta un poquito general. Lo voy a decir, de mi lado, yo pienso que un tema muy importante es el software. Entonces, tener un buen software que puede tener el mejor del panel está muy importante. Tenemos ventajas diferentes ventajas, depende de la aplicación de nuevo. Por ejemplo, cuando toma nuestra gama DRC, está muy robusta, la más robusta del mercado. Tenemos una calidad de imagen bastante buena, que es por paneles Amorphous Silicon, es la mejora, o por lo menos idéntica a competidores. Y sobre este tema también, yo creo que la más grande ventaja de DUR sería que DUR tiene un rango completo de radiografía digital. Entonces, son aplicaciones
donde flat panel no son adecuados. En este caso, nosotros podemos ofrecer un escáner CR. Y en este motivo, yo tengo ejemplos concretos de eso y donde clientes me preguntan, necesito un flat panel. Y yo pregunto, bueno, sí, ¿por qué tipo de aplicación? Y cuando estamos hablando con esta persona, yo me parece que su aplicación no está nada por flat panel, pero que sería mucho mejor con CR, porque necesita la flexibilidad de placas de fósforo y en este motivo DUR tiene todos productos por contestar a cada una aplicación. En el caso que usted quiere ir en radiografía digital, nosotros tenemos lo que necesita. Tenemos un software central que puede trabajar tanto con CR, tanto con DR, y podemos también integrar paneles de otros fabricantes en nuestro software, y todo eso hace para mí una gran ventaja. Y después, por cada uno flat panel, tenemos ventajas como calidad de imagen, como frame per second, como muchas cosas, como lo he dicho, pero no hay una ventaja que está válida por todas las aplicaciones. Y la cosa que nosotros tenemos conocimiento de radiografía digital y productos a ofrecer, no somos muchos en el mercado de poder ofrecer tanto CR como DR. Y a veces son fabricantes que ponen mucho el DR porque solamente tienen DR y que a veces no es la técnica la más adecuada. Bueno, no sé si hay otras preguntas. De mi lado está terminado mi presentación. Siempre podéis quedar informados sobre LinkedIn, por ejemplo, o el website NDT Roadshow, sobre lo cual se ha registrado por hoy, porque van a salir otras fechas, otros temas interesantes. Por ejemplo, va a salir un tema acabo de hablar de eso, pero diferenciación entre CR y DR, cuáles son las ventajas y las aplicaciones típicas. Van a salir otros temas sobre radiografía digital, disculpa. Y bueno, en el caso que tiene un tema que encuentra ser interesante e importante por vosotros, siempre puede decirme y lo evaluaremos el potencial de hacer un webinar sobre eso, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su participación y espero ver vosotros muy pronto de nuevo en nuestros webinars futuros. Perfecto, ninguna otra pregunta, entonces vamos a cerrarla por ahora y muchas gracias a todos y cualquier duda, cualquier cosa me puede contactar sobre mi correo electrónico o visitar el website de DUR-NDT y tiene mis contactos que son escritos sobre el website también. Muchas gracias, que tiene un buen día, buena tarde, buena noche, depende de su parte del mundo. Hasta luego, hasta la próxima, chao.